Bien, ahora vamos a ver la última parte de la clase del sistema tegumentario y comenzaremos de inmediato a hablar de los anexos cutáneos duros o anexos cutáneos córneos. Recuerden que los llamamos así porque están cornificados, es decir, presentan en común una queratinización. Y vamos a empezar con el pelo. Ya anteriormente habíamos hablado del folículo piloso, pero ahora vamos a hablar de la estructura que va dentro del folículo piloso, que es el pelo. Esa es una estructura filamentosa, flexible parcialmente y queratinizada, que es producida por el folículo piloso a nivel de las porciones más internas donde se ubica la papila dérmica y el bulbo piloso. Allí se encuentran tanto las ramas vasculares, los capilares sanguíneos que van a irrigar a esta estructura, a darle origen al pelo, y por supuesto las células germinativas, las equivalentes al estrato basal o germinativo de la epidermis. Anatómicamente, o lo que conocemos macroscópicamente, el pelo está constituido por una raíz, un eje o tallo y un bulbo. La raíz y el bulbo se encuentran en la porción más profunda, a nivel de la dermis. La raíz contiene un mayor engrosamiento de células. El bulbo está relacionado con la papila dérmica, de donde se da origen, mientras que el tallo o eje es el cuerpo o la estructura filamentosa que sobresale hacia la superficie. Microscópicamente está constituido por tres elementos importantes: la cutícula del pelo, la corteza y la médula. Desde el punto de vista estructural, veamos esta imagen, un corte histológico que corresponde a un folículo piloso simple con un pelo en su interior. Lo estamos viendo acá en corte longitudinal. Vamos a prestar atención a los elementos señalados con el número 3, número 8 y número 2, que corresponden al pelo. Y aquí podemos ver cómo están señaladas todas las estructuras que mencionamos. La cutícula es la estructura más externa del pelo. ¿Ok? La cutícula del pelo está conformada por células planas totalmente queratinizadas que se disponen unas a otras a manera de teja, pero en sentido paralelo hacia arriba. Imagínense un tejado cubierto hacia arriba, mientras que en la cutícula del folículo piloso, las células de acá de la cutícula del folículo están dispuestas en tejado hacia abajo. Esto se puede ver más fácilmente con microscopía electrónica, pero deben saber que esa es la disposición de esas células. Por debajo de la cutícula, y señalado con el número 2, tenemos la corteza del pelo. Esta está conformada por células planas, compactadas y dirigidas en sentido paralelo al eje. Vean acá, esto corresponde al vestigio del núcleo de una célula y todas se disponen de manera paralela. Y la médula del pelo está conformada por células de distinta morfología. En algunos cortes se observan con morfología poliédrica, como podemos ver acá, pero también se pueden observar de morfología cúbica. El citoplasma, cuando es observable, es de tinción acidófila y es una tonalidad más pálida. Esa estructura, el pelo, contribuye a la protección de la piel como una barrera. Por eso es importante conocerla y ella como tal posee un ciclo de crecimiento. En líneas generales lo vamos a resumir para no entrar en tanto detalle con la estructura. Pero para su conocimiento general quiero que ustedes recuerden que el pelo es una estructura de crecimiento de renovación continua con un ciclo de vida muy variable de acuerdo a la especie. Las fases de crecimiento del pelo son anagen, catagen y telogen principalmente. Son tres. La etapa anagen es una etapa en donde hay mayor actividad celular
Y allí las células que se encuentran acá a nivel del bulbo, de la raíz, están continuamente en actividad y van dando origen a los tres componentes del pelo. Luego que se ha desarrollado la estructura completa por mecanismos de señalización, se detienen los ciclos celulares y el pelo entra en una fase llamada catagénica o de catagen. Es un estado de reposo. En este no hay actividad celular, sino que se mantienen todos los componentes estructurales del pelo y de esa porción el folículo piloso. Luego viene la fase de telogen o fase telogénica, que es una fase ya de envejecimiento y muerte celular. Allí todas las células envejecen desde la raíz en sentido hacia la punta del pelo y de esa manera ocurre el desprendimiento del pelaje o del pelo, en esta manera hablando de manera específica. Esto no afecta ni a la papila dérmica ni a las células germinativas que se van a encontrar en la porción que corresponde al bulbo y la raíz del pelo. O mejor dicho, donde está el bulbo del folículo piloso. Luego de pasado un tiempo, en cada etapa se retoma la fase y comienza una nueva fase anagénica para continuar en catagénica y telogénica. Es un ciclo constante, variable, de acuerdo a las especies. Si tienen dudas, recuerden siempre anotar y luego pueden consultarme por el correo electrónico que se los dejaré en la descripción del video. Las plumas de las aves son estructuras también cornificadas y son modificaciones, por supuesto, para la propia especie avícola. Tienen función aislante como barrera térmica, protectora de los cambios de temperatura, de la humedad ambiental. Y por supuesto también están diseñadas anatómica y biológicamente para sobre todo aquellas especies que vuelan o alzan el vuelo. Esta estructura córnea presenta dos porciones estructurales muy principales. La primera de ellas es una porción que se incluye dentro de su folículo llamado el cálamo. Si ustedes toman una pluma macroscópicamente, el cálamo corresponde a la punta de la pluma. A partir de este se continúa con otro elemento cornificado, que es una proyección sobresaliente y se ve mucho en las plumas de las aves, que es el raquis. El raquis es como la columna de soporte para los demás elementos que posee a partir de acá la pluma. Esas son proyecciones que se ven acá de manera perpendiculares, que se conocen como barbas principalmente, y a partir de las barbas se forman otras estructuras más pequeñas conocidas como bárbulas y a su vez también allí se encuentran unas especies de ganchillos que le permiten mantener cohesión entre las bárbulas y así forman una barrera que macroscópicamente ustedes al poner una pluma a su frente y la visualizan, no van a poder observar a través de ella. Eso es para mantener una cohesión entre las bárbulas, entre cada una de las estructuras y así puede aislar temperatura y le da un aspecto más compacto a todo esto, a todo el conjunto que se refiere a la pluma. ¿Okay? Esta es la pluma clásica de un animal adulto. Las plumas que poseen las aves cuando están en crecimiento y desarrollo son un poco más rudimentarias, no desarrollan completamente todos estos elementos, sino que se alcanzan hasta la etapa adulta. Pasamos a otro elemento o anexo cornificado, que es el casco de los solípedos. Dentro de los solípedos tenemos a los equinos y a los équidos. Y vamos a hablar brevemente acerca del casco.
En sus lecciones de anatomía macroscópica les van a mencionar muchos más detalles de lo que nosotros vamos a abarcar acá. Solo vamos a comenzar que macroscópicamente esta es una estructura cornificada que protege la falange distal de los equinos y de los équidos, y es una estructura especializada de la epidermis y la dermis. Consta de tres partes, principalmente la pared o muralla, también está la suela, que es la superficie que contacta con la tierra o el suelo. Todo este conjunto es la suela. Y una última estructura que es la ranilla. Esas son las tres partes principales que posee el casco de un caballo, de una cebra, de un equino o équido en general. ¿Okay? El casco de los equinos se encuentra rodeado a nivel proximal por un engrosamiento de la piel que proviene desde las regiones más proximales y se le conoce como borde o rodete coronario. También, aquí la piel se ha modificado, puesto que aquí se encuentra microscópicamente todo el conjunto de células que dan origen al casco del equino. Ese rodete también lo llaman perioplo y debe cuidarse muchísimo. Si un animal sufre una herida o un trauma y se lesiona el rodete coronario, ese va a tener problemas para la renovación del casco, ya que no es una estructura rígida que se mantiene uniforme, sino que se renueva constantemente. La constitución histológica es muy variable de acuerdo a la porción del casco. Aquí, los elementos descritos de manera clásica en la epidermis y la dermis no se disponen igual, formando células dispuestas en capas o estratos y una dermis que contiene capas dispuestas y separadas de manera clásica. Aquí, desde el punto de vista microscópico, las células se han organizado de manera tal para formar unos estratos y en general todas las células dispuestas de manera, unas en forma plana, otras en formas cúbicas o cilíndricas, van a formar lo que llamaremos sustancias córneas. Eso lo vamos a ver más adelante en otra imagen. Aquí esto es para recordar los otros elementos presentes en el casco de los equinos. Si separamos el casco del animal, así se observa por dentro una serie de láminas que también son muy características y se disponen en forma paralela. Estas láminas cornificadas provienen de la misma sustancia córnea que les estoy mencionando. ¿Qué sucede aquí? Vamos a hablar básicamente de la organización. La pared posee tres capas. Una capa visible, que es la capa externa o estrato perióplico, y es lo que ustedes ven macroscópicamente a estos animales. Una capa media, conocida como estrato coronario, y una capa más interna, conocida como el estrato laminar. A nivel de suela y ranilla, también se encuentran las sustancias córneas, pero dispuestas de distinta manera. ¿Qué sucede acá? Vamos a observar este corte esquemático del casco de los solípedos para entender un poco mejor. Esto que les estoy señalando acá con el puntero láser corresponde a una porción de lo que es el rodete coronario. En el rodete coronario, por supuesto, estamos viendo todo esto acá, representado aquí, y eso equivale a la dermis del animal. Todo lo que vemos en la dermis en la descripción de una piel clásica. Aquí las células se disponen formando cilindros y columnas ramificadas, y eso es lo que se conoce como sustancias córneas tubulares, cuando las células se disponen formando columnas allí de manera compacta. Y entre ellas, como vemos acá en este esquema, esta línea corresponde a una sustancia córnea tubular, esta señalada aquí corresponde a otra, y ven que hay unos espacios delimitados en gris. Eso se conoce allí como sustancia córnea intertubular o tejido córneo intertubular. Allí las células que se encuentran
que son equivalentes a los de otros estratos como el granuloso, el espinoso de la epidermis, se disponen de una manera más laxa. Si recuerdan, cuando estábamos hablando de la descripción de la epidermis, les hablaba de presencia de desmosomas, hemidesmosomas entre los estratos. Bueno, aquí la disposición es un poco más laxa. ¿Por qué? Puesto que en estas áreas, en estas superficies de las sustancias córneas, pues las fuerzas provenientes de la pisada y propiamente del peso del animal van a caer y se debe amortiguar el peso de alguna manera. Por ello, el tejido córneo se dispone de esta manera para poder ayudar a amortiguar el golpe de lo que es el movimiento, la pisada del caballo o del equino en general. Aprovechando el mismo esquema, podemos ver del mismo casco los estratos que hemos mencionado, las capas. La externa, que es la más visible, el estrato perióplico, está conformado por un tejido córneo bastante compacto, formando laminillas paralelas. Y es lo que ustedes observan macroscópicamente a un caballo, sobre todo cuando están preparados para exhibiciones, donde les limpian, le pulen los cascos, hasta se los abrillantan. El estrato coronario, o medio o intermedio, contiene las células dispuestas formando las sustancias córneas tubulares e intertubulares. Esta disposición en forma tubular permite distribuir las fuerzas de cohesión y también le ayuda al casco a mantener cierto nivel y tenor de humedad. Externamente ustedes pueden observar que los cascos son secos porque las laminillas son compactas, compuestas por una gran cantidad de queratina, pero en el estrato medio o coronario se requiere que haya un tenor de humedad, tanto para la nutrición y difusión de nutrientes a nivel de las células del tejido córneo, como también para amortiguar los golpes producto del movimiento del animal. Y más internamente tenemos el estrato laminar, en donde la sustancia córnea, es decir, las células que van conformándose, se disponen formando pequeñas columnas con láminas. Aquí tenemos una llamada lámina epidérmica y las de mayor tamaño son las que se conocen como láminas epidérmicas primarias. Estas a su vez dan origen a otras más pequeñas que se conocen como láminas epidérmicas secundarias. Estas también ayudan a mantener sujeto el estrato laminar con el coronario y a su vez el estrato laminar con la dermis proveniente del corion del casco. De lo contrario, se desprendería con mucha facilidad el casco del caballo. Recuerden que si tienen dudas o inquietudes, van anotando para ir aclarándoselas a futuro. Aquí podemos ver en otro esquema cómo se dispone, en este caso, la dermis del animal. Tiene una porción coronaria proveniente del mismo rodete coronario, una dermis laminar, que es la que contacta con la capa más interna del casco, y la dermis solear, llamada así debido a la posición con la que contacta, que es la superficie solar de la falange distal del caballo. Esta dermis se mantiene unida al periósteo gracias a la conformación estructural de la misma dermis compuesta aquí por tejido conectivo general, pero también con láminas que se proyectan desde el estrato laminar. De esa manera se mantiene relacionado este corion o dermis con el periósteo y así no se desprende fácilmente el casco. Macroscópicamente, si observan desde la superficie solar del casco, hay un área pálida desprovista de pigmento que se conoce como línea alba o línea blanca. Allí simplemente el tejido córneo carece de pigmento, pero el tejido córneo con su sustancia tubular e intertubular se mantiene allí presente, no cambia para nada.
Más bien esa línea ha servido por siglos y años de referencia para que a la hora de colocarle herraduras a un caballo, sirva como punto de referencia para insertar los clavos. Y de esa manera, en una dirección específica, no vas a lastimar ni el corion o dermis del casco, ni vas a golpear la falange distal con la punta del clavo. Si esto sucede, vas a provocar unas patologías bastante serias en el casco y con ello la cojera del pobre animal y otras afecciones. Las pezuñas de los ungulados. Cuando hablamos de ungulados nos referimos a oveja, cabra, vaca, toro, etc. Las pezuñas son otras estructuras cornificadas que protegen las falanges distales y macroscópicamente posee tres porciones: la pared, la suela y los bulbos. La pared es lo que observamos siempre en apariencia externa, la suela es la estructura que contacta con el piso y los bulbos son estructuras o ensanchamientos que vemos en la parte posterior o caudal, perdón, de las pezuñas de estos animales. Aquí también la epidermis y dermis se disponen formando sustancias córneas o tejido córneo. En cuanto a la disposición de las mismas, en la pared de las pezuñas se conforma de la misma manera que en el casco de un equino. Es decir, aquí hay láminas cornificadas donde las células son planas, compactadas, fuertemente unidas entre sí y con una espesa banda de queratina, que es la que observamos macroscópicamente. También hay estratos externo, medio e interno. Y en cuanto al estrato más interno, solo el tejido córneo forma láminas primarias, no hay láminas secundarias. No hay una delimitación entre la suela y la pared mediante una especie de línea alba como la que existe en el casco de los caballos. Por lo tanto, la suela se continúa con la pared formando el mismo tejido córneo. Los cuernos son otra especialización o apéndice cutáneo presente en algunos animales. Esta estructura protege la apófisis cornual que se encuentra a nivel del hueso frontal. Histológicamente se estudia mucho sobre todo a nivel de la base donde se encuentran las células que dan origen a los cuernos, que vamos a encontrar aquí. También un tejido córneo o sustancia córnea dispuesta en forma tubular, formando células dispuestas en forma de columnas y células dispuestas entre columnas de manera más laxa como sustancia córnea intertubular. Estas sustancias córneas tubular e intertubular son las que conforman al cuerno como tal y se interdigitan directamente con el corion papilar, es decir, con el tejido que se encuentra a nivel de la base de los cuernos. Y así, este a su vez se mantiene unido con una pequeña capa de hipodermis o tejido subcutáneo que permite enlazarla con el periósteo de la apófisis cornual. Aquí, la capa de tejido córneo recibe el nombre de epíqueras, ya que el tejido aquí es más blando y se va descamando en forma de desprendimiento parcial, como cuando se caen las tejas de un tejado, y eso ocurre a medida que va creciendo el cuerno. Las garras son otros apéndices cutáneos presentes en los carnívoros, y las garras son estructuras córneas que protegen la falange distal. No lo mencioné, pero también están presentes en las aves. Macroscópicamente, simplemente existe una pared que se observa a nivel dorsal y se va adelgazando a nivel distal y se va también adelgazando desde el punto de vista lateral. Y la suela, que es la superficie más ventral o la que da hacia el suelo. Aquí la pared está constituida también por sustancia córnea tubular e intertubular
que se interdigita con un corión laminar que va directo hacia el tejido dérmico e hipodérmico que se encuentra recubriendo a estas garras. El resto de la constitución histológica es idéntica a las que venimos describiendo del casco y de las pezuñas. Aprovechando un poco la imagen, también tenemos las almohadillas digitales presentes protegiendo las regiones palmares y plantares de los carnívoros. Aquí, a nivel de las almohadillas digitales, lo que nos vamos a encontrar es una epidermis muy gruesa, que tiene una textura rugosa en el perro y es lisa en el gato. ¿Okay? Por supuesto, además de que existe una epidermis, existe una dermis. Y la dermis es más delgada, se encuentra en su interior y es la que contiene las glándulas sudoríparas de tipo merocrina. Por debajo de las almohadillas hay un pequeño cojinete compuesto por hipodermis y es lo que se conoce como cojinete o almohadilla digital. Por último, los espejuelos y espolones son estructuras cornificadas o apéndices cutáneos cornificados, duros, que están representando lo que vendrían siendo vestigios de los dedos primitivos de los caballos, ya que estas estructuras, espejuelos y espolones, se encuentran presentes en los equinos. Los espejuelos se ubican por encima de la articulación del carpo en la cara medial y los espolones se ubican más hacia las regiones distales a nivel del nudo. Me disculpan acá que tuve una pequeña movida, pero este círculo amarillo corresponde a esta área donde debe ubicarse para señalar el espolón. En algunos caballos es muy pronunciado, en otros no. Microscópicamente esto está constituido por una epidermis muy gruesa, con una espesa capa de queratina y por debajo se encuentra el tejido córneo tubular e intertubular. No presenta ningún otro anexo cutáneo, llámense glándula sebácea, glándula sudorípara. Hasta aquí vamos a dejar la clase de sistema tegumentario. Por favor, para su comprensión deben estudiar, repasar sin ningún inconveniente para preguntar. Y no se asusten por la temática o la forma en que estamos describiendo este sistema tegumentario. Vean con calma los videos, pero no dejen para última hora lo que pueden hacer. Vayan repasando, haciendo esquemas y si tienen alguna duda o inquietud, estamos para ayudarles. Espero que les haya gustado esta clase. Si aquellos que les gusta utilizar libros, pues las referencias utilizadas para la preparación de esta clase son el libro de Histología Veterinaria de Dieter Delman, puede ser la segunda edición, la edición más reciente en inglés, cualquiera es bastante útil, y el libro de Finn Henneser de Histología para la descripción de la piel. Sin más nada que agregar, espero que les haya gustado esta clase. Muchas gracias por su atención y estaré atento para ayudarles ante cualquier inquietud por vía correo electrónico o por los números de contacto que ustedes ya tienen. Hasta luego, hasta una próxima entrega.